Yo quiero hoy que tu entendimiento se pueda abrir, que vos puedas comprender qué es lo que realmente pasó en ese lugar y en ese momento y en ese día cuando nuestro Señor, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en esa cruz. Yo quiero que puedas entender hoy que no fue un evento más en la historia, fue un evento que cambió la historia de la humanidad, solo que la humanidad no sabe o la humanidad no entiende o no conoce realmente lo que ocurrió en ese lugar donde Jesús fue levantado en esa cruz. Yo te quiero contar hoy que allí en esa cruz se llevó a cabo la sentencia de un juicio divino que hubo en los cielos. Un juicio divino. Yo no sé si ustedes conocen el proceso de un juicio aquí en la tierra, un juicio legal, porque todo lo que ocurre en el reino de los cielos es legal, tiene orden, tiene un porqué, hay una sentencia, hay una ejecución. Y lo que ocurrió con Jesús en ese momento fue legal, fue un juicio legal que el Padre tenía que hacer aquí en la tierra. Había un tribunal divino y Dios como juez justo no podía ignorar el pecado de la humanidad. La ley divina establecía, ¿qué establecía la ley de Dios? Que el pecador, el que peca, atrae sobre sí culpa. ¿Y qué hace la culpa? La culpa exige una condena. ¿No es así acaso en los tribunales aquí en la tierra? Cuando alguien es juzgado y se le encuentra culpable, ese culpable es condenado y cuando recibe la condena, esa sentencia tiene que ser ejecutada. Y esta condena sobre la humanidad a causa del pecado del ser humano, el juicio, la sentencia sobre la humanidad era muerte, era la muerte eterna, Por eso dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Esa era la paga por nuestros pecados. Esa era la muerte eterna, era la paga por el pecado de la humanidad. Era la paga que nosotros teníamos que recibir por causa de los pecados. Entonces hubo un juicio. Esa cruz fue el lugar donde se ejecutó la sentencia. Porque Dios es justo, mis queridos hermanos. Dios es justo siempre. Y aquí surgía un problema. ¿Cómo Dios podía perdonar a la humanidad sin dejar de ser justo? Porque la palabra ya establecía, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo Dios podía ser justo? ¿Cómo Dios podía perdonar? ¿Cómo Dios podía derramar sobre el ser humano, sobre la humanidad, es lo que Él tiene de su misericordia? Él tenía que ejecutar. Su ira tenía que descender y Él como juez justo, Él tenía que traer una condena sobre el pecado. Entonces, ¿cuál fue la salida? Jesús, el Hijo de Dios, Él vino a la tierra. Él vino a la tierra, ¿para qué? Para ser nuestro sustituto legal. Él fue nuestro representante. Él se puso en nuestro lugar para pasar por el juicio y ser condenado y recibir sobre Él la sentencia de muerte. Por eso Jesús murió en esa cruz. Él fue nuestro sustituto legalmente delante de Dios. Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Está lloviendo, así que si escuchan lluvia, acá llueve. Entonces, Él cargó sobre Él nuestra culpa. Imagínense un tribunal. Imagínense al reo entrando en ese tribunal. Imagínense a Jesús yéndose y cargando nuestros pecados, nuestras culpas. Él es nuestro sustituto. Él está en tu lugar.
Él está en mi lugar y Él va a ir hasta el lugar de su sentencia de muerte, que era esa cruz. Él se presenta ante el tribunal divino. Él fue nuestro sustituto. Por eso les quiero leer Isaías 53, del 3 al 9. Dice así: Él fue despreciado y rechazado, miles y miles de años antes de que ocurra. El profeta Isaías ya habló sobre la obra sustituta de Cristo, la obra de Jesús. Dice: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Él cargó tu debilidad y mi debilidad en ese juicio, en ese momento. Él cargó nuestras debilidades. Podés estar luchando con debilidades, podés luchar, o yo lucho con debilidades, porque somos seres humanos y siempre tenemos debilidades, pero Jesús ya cargó con esas debilidades. ¿Para qué? Para fortalecernos, para darnos fuerza. Él cargó nuestras debilidades, dice. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Tu dolor, mi dolor, fue sobre Él. Jesús cargó nuestro dolor. Jesús experimentó el dolor más profundo en el cuerpo, en el alma, en las emociones. Un dolor mental, un dolor emocional. Cuando todos les dejaron, cuando sus amigos le abandonaron, cuando sus discípulos le dejaron, cuando la gente le rechazó. Cuando Él sufrió todo tipo de dolor, Él cargó sobre Él, porque Él estaba en nuestro lugar, sufriendo, padeciendo. Esa es la obra que Jesús hizo en esa cruz. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Pero ¿por qué entonces Él se fue a la cruz? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron sobre Jesús. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Cada golpe que Jesús recibió fue para tu paz y para mi paz. Fue para tu paz y para mi paz. Yo no sé qué vos enfrentás día a día, pero tengo certeza que enfrentás cada día luchas, dificultades, tal vez tormentas, tal vez estás pasando problemas matrimoniales, familiares, una enfermedad, pero te quiero decir que todo eso Jesús cargó sobre Él en esa cruz. Él cargó para que nosotros podamos tener paz. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces este es Jesús. Él estaba allí. Estaba yendo en ese juicio divino. El juez, el Padre, estaba allí viendo a Jesús en nuestro lugar, nuestro sustituto. Estaba el juicio. ¿Y quién, como siempre, quiénes hacen parte del juicio? Está el juez, está el reo que tiene la culpa, que va a ser juzgado. Está el defensor, el abogado. Está el fiscal, que es el acusador. Y acá estaba ocurriendo el juicio legal más grande que la tierra ya vivió. La humanidad estaba siendo juzgada en Cristo. Cristo llevó el pecado, dice, que cargó nuestras rebeliones, cargó nuestros pecados, cargó nuestras culpas, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores del alma, del cuerpo, de la mente. Él cargó sobre Él nuestra culpa. Y vino sobre Él la sentencia culpable. La sentencia culpable.
porque todos éramos culpables. Toda la humanidad fue culpable. Se le imputó a él. ¿Qué es la imputación? En el lenguaje jurídico significa imputar, significa atribuir legalmente un hecho a alguien. Jesús fue imputado, a él se le atribuyó tu pecado y mi pecado. Fue sobre él, fue sobre él, fue sobre él. Por eso nosotros en Cristo ya no necesitamos cargar nuestros pecados. En Cristo ya no necesitamos cargar con la culpa. Por eso la palabra nos dice, los que estamos en Cristo, los que entendemos, reconocemos, los que venimos a Jesús, los que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, los que reconocemos que somos miserables, que necesitamos salvación, perdón, que necesitamos de la obra de Cristo, de su sangre preciosa sobre nuestras vidas, que necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Todo dice lo que estamos en Cristo. Dice, no hay más condenación, no hay quien acusará a los escogidos de Dios, porque Cristo murió y también resucitó. Porque Él llevó, porque nosotros fuimos juzgados. Vos fuiste juzgado ya en Jesús. Él llevó tu culpa y mi culpa. Así es que ¿quién? Por eso la palabra dice, ¿quién te condenará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los redimidos? ¿Quién te condenará? Satanás es el acusador de los hermanos. Él viene a condenar, él viene a apuntar, él viene a machacar. Pero Jesús ya llevó nuestra culpa sobre él. En ese lugar, en ese juicio celestial que hubo, nuestros pecados le fueron imputados a él. Fue atribuido legalmente a Jesús. Allí estaba el juez. Allí estaba el Padre. Él tenía que ser justo y dar la sentencia de muerte al pecador. Y nosotros éramos ese pecador. Nosotros éramos esos pecadores allí en ese momento que Jesús estaba en nuestro lugar. Como un cordero, dice, limpio, sin mancha. Él no pecó, pero por amor, Él nos sustituyó. Él nos sustituyó. Y hubo una sentencia y hubo una ejecución. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y se ejecutó sobre Jesús la sentencia. Y cuando Jesús dijo en esa cruz, consumado es, ¿qué es lo que él estaba diciendo acá cuando él fue crucificado? Y antes que él entregue su espíritu, que él muera, dice, él dijo, consumado es. Hecho está, Padre. Juez justo, hecho está. Ya trajiste la sentencia. Ya derramaste tu ira sobre el pecado. Ya condenaste, ya fue condenado, sentenciado y ejecutado. Hecho está. La deuda fue paga, Padre. La deuda ya fue paga, Padre. Ya fue paga a partir de ahora, Padre. La deuda fue paga, fue ejecutado ya el juicio. Terminado o cumplido quiere decir. La justicia fue satisfecha. El caso fue cerrado. ¿Saben ese programa Caso Cerrado? Caso cerrado. Y golpea el martillo. Y ese caso fue cerrado. Vino el pago, vino la sentencia, el juicio y hubo la muerte, porque tenía que haber la muerte del pecador. Pero Jesús se fue en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Los cielos y la tierra fueron testigos de ese juicio celestial. Los cielos y la tierra fueron juicios, por eso hubo señales en los cielos y la tierra. Dice que cuando Jesús entregó su espíritu, cuando se cumplió ya ese juicio, cuando hubo la sentencia de muerte, cuando el Padre ya fue justo, dando muerte. Por eso dice la palabra,
cuando Jesús murió, todos nosotros morimos con Él. Morimos al pecado, morimos a la vieja manera de vivir, morimos a los viejos hábitos, morimos a ataduras, morimos a la vida antigua que vivíamos antes de conocer a Jesús realmente, no como una religión, no como una historia, pero como un Salvador y un Señor real. Morimos en esa cruz a la depresión, morimos a la ansiedad, morimos para que podamos vivir juntamente con Él. Mis queridos, ustedes saben que la cruz era el instrumento de muerte del Imperio Romano. En esa cruz morían criminales, esclavos y rebeldes. Y no solo buscaba matar a la persona, pero también humillar hasta lo más profundo. Jesús fue levantado en esa cruz. Era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Involucraba asfixia progresiva, agotamiento extremo y exposición pública. Pero Él se hizo maldición en nuestro lugar. Por eso en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23 dice: maldito por Dios es el que es colgado en un madero. Es maldito. Y cuando Jesús fue colgado en ese madero, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Él se hizo maldición para que la ira del Padre recaiga sobre Él y no sobre la humanidad. Él se hizo maldición para que a partir de Cristo podamos tener una nueva vida. Como dice, los que están en Cristo. ¿Qué pasa? Dice los que somos de Cristo. Tenemos nuevo nacimiento, tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. En Cristo tenemos una nueva oportunidad. En Cristo podemos tener una vida diferente de la del pasado. En Cristo hay un antes y un después. En Cristo hay un antes y un después en tu vida. En Cristo hay un antes tal vez de una vida sin luz, una vida sin esperanza, una vida sin gozo, una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida de esclavitud. Ese es antes, pero en Cristo, en Jesucristo, por medio de Él, tenemos un futuro de paz, un futuro bueno, porque dice que Dios es ese futuro el que nos quiere dar, porque Dios nos ama, porque Dios te ama, porque Dios te ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Dios te ama y me ama, por eso le envió a su Hijo unigénito para que Él pueda estar en ese juicio celestial y la culpa, nuestra culpa, tu culpa y mi culpa recayera sobre Jesús. Recayera sobre el inocente. Imagínense en una familia, en una casa, donde hay un hijo recto, perfecto, limpio, puro, obediente, en todo obediente, esforzado, trabajador. Nunca le hizo mal a nadie, nunca le deseó mal a nadie. Siempre ese hijo fue bendición para el otro. Le ayudaba a sus hermanos, le ayudaba a sus padres. Siempre fue intachable, un corazón enorme, un corazón bondadoso, un corazón que se esforzaba siempre por el bienestar de su familia, de su casa. Imagínense este hijo en la casa. Y los otros hermanos, todo lo contrario. Los otros hermanos malos, que solo hacían cosas malas, que desobedientes, irrespetuosos. Los otros hermanos que no tenían misericordia ni amor uno por el otro. Al contrario, todo lo que hacían para el mal del otro. Pero el Padre, por amor,
sabiendo que esos otros hermanos que estaban descompuestos, que estaban mal, para que sobre ellos no venga el castigo, para que sobre ellos no venga el castigo, le tomó a ese hijo bueno, perfecto, y le llevó a él para ser castigado, para que los otros puedan ser perdonados. Y eso es lo que pasó con Jesús. Pero Jesús mismo, Él se entregó, porque Él nos ama, porque Él te ama y Él me ama, y Él se hizo maldición para que nosotros estemos en bendición. ¿No es hermoso? ¿No es maravilloso todo esto? Entonces, la cruz, la obra de Cristo, cuando nosotros celebramos en estos días la Semana Santa, yo quiero que ustedes empiecen. Al final vamos a orar, ¿sí, Glendy? Vamos a terminar la palabra y oramos. Yo quiero que ustedes vean. Yo no sé si ustedes ya participaron de algún juicio, pero en la televisión, en las películas, en los programas, seguro ya vieron un juicio. Y eso fue lo que ocurrió allí en ese momento. El pecador siendo juzgado. Hace más de 2000 años, vos y yo ya fuimos juzgados. La humanidad ya fue juzgada y fue condenada, porque Dios es justo. Pero ¿quién fue el que pagó? ¿Sobre quién vino el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia? Sobre Jesús, nuestro sustituto. Entonces, por eso en Cristo podemos tener una nueva vida. Por eso en Cristo podemos tener paz. Por eso en Cristo hay esperanza. Por eso en Cristo no necesitamos vivir bajo condenación y culpa. Dios demuestra su amor en la cruz para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más hace la cruz? Recibimos perdón a través de la cruz. Dice en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo entonces ese momento? Fuimos libres, liberados de culpa. Hace más de 2000 años atrás. Vos y yo todavía ni nacimos, pero ya estábamos en el proyecto de Dios para este tiempo. Pero allí en esa cruz, Jesús llevó y cargó nuestra culpa, no solo de los que vivían en ese tiempo, pero de todos los que vendríamos a vivir y a existir. Jesús ya pagó. Jesús ya dijo, consumado es, hecho está, caso cerrado. Ahora a todos los que le aceptan a Jesús como Señor, como Salvador de sus vidas, como el Hijo de Dios que vino a morir y resucitó, dice, fuimos trasladados del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de la bendición. Esa fue la obra de Jesús. En la cruz se rompieron las barreras raciales, fueron quebradas. Por eso en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, todos nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos a Dios. Por medio de la obra de Cristo en la cruz fuimos hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos acercó a Dios. Por eso podemos clamar por la sangre de Jesús. Clamar por la sangre del Cordero de Dios. Cuando
el enemigo te acusa, cuando estás siendo acusado en tu mente, bombardeado en tus emociones, clama por la sangre de Jesús. Cuando estás siendo atormentado en tu alma, en tus emociones, con aflicciones, con depresiones, con ansiedades, con culpa, con muerte, clama por la sangre de Jesús. Clama hoy por esa sangre preciosa. Cerrá tus ojos. Imagínate a Jesús allí en el tribunal siendo juzgado y sentenciado en tu lugar. Imagínate a Jesús cargando tu culpa. Imagínate a Jesús cargando tus dolores. Imagínate yendo tu aflicción o la depresión sobre Jesús. Imagínate tu ansiedad sobre Jesús. Imagínate. Él estuvo cargando, Él cargó todo y Él fue sentenciado y por eso Él murió en nuestro lugar, en tu lugar, pero después Él resucitó y mañana vamos a hablar sobre la resurrección y el poder de la resurrección y vamos a ministrar el poder de la resurrección sobre todos los que necesitan, sobre los enfermos, sobre los atormentados, sobre los que necesitan sanidad, liberación. Entonces, la obra de Cristo, la sangre de Jesús, podés clamar por esa sangre sobre tu vida, clamar sobre tu familia, clamar la sangre del Cordero sobre tu matrimonio. Decirle, Señor, yo te consagro, yo te entrego mi vida, mis hijos, mi matrimonio. Podés estar sufriendo ataques feroces en tu matrimonio que quieren dividir, porque el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Jesús vino a dar vida a tu matrimonio, vino a dar vida a tus hijos y podés clamar la sangre de Jesús y decirle, Señor Jesús, yo te veo, te visualizo allí en esa cruz, visualizo que todo esto fue sobre ti, porque allí, Señor, nos diste victoria sobre el enemigo, nos diste victoria por medio de tu sangre. Puedo visualizar tu sangre derramándose de tu cuerpo. Puedo visualizar esa sangre que se está fluyendo sobre mi vida, que está fluyendo sobre mi casa, que está fluyendo tu sangre preciosa que venció a la muerte, que venció al enemigo, que venció al pecado. Puedes clamar por la sangre del Cordero. Necesitas ayuda, estás en apuros, clama por la sangre de Jesús, clama por la sangre del Cordero, porque esa sangre, que es lo que va a hablar, es una sangre viva. La sangre de Jesús es una sangre viva. Ustedes saben que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y la sangre de Jesús fue tomada y llevada a los cielos. Es una sangre viva. Está en los cielos la sangre de Jesús. Y dice en la palabra que esa sangre habla. Hasta el día de hoy habla sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Y qué habla? Condenación, no. Habla perdón, porque esa sangre recuerda que ya fuimos nosotros juzgados en esa cruz, en Cristo, que ya recibimos la paga por nuestros pecados. ¿Y cuál era la paga y la sentencia? La paga del pecado es la muerte, pero Jesús ya murió en tu lugar y en mi lugar. El juez ya satisfizo su censo de justicia, sentenciando y ejecutando. Por eso en ese momento dice que el Padre se apartó de Jesús. Por eso Jesús gritó en la cruz, Padre, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? Porque en ese momento toda la suciedad humana, todo el pecado, transgresiones, iniquidades fueron sobre Él. Y el Padre es justo y Él no podía estar allí con Jesús. Jesús tenía que sufrir en nuestro lugar, sufrir la sentencia que se tenía que ejecutar sobre Él. ¿Y qué pasa cuando se ejecuta ya la sentencia? Se pagó la sentencia. Se pagó el precio para nuestra liberación. Por eso podemos ser libres.
Por eso podemos ser libres. Podemos ser libres, 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 libres. Libres del tormento, libres del pecado, libres de la culpa, libres. Porque ya fue todo consumado. Entonces, para terminar, Él nos liberó en Romanos 6:14. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos ser libres de la enfermedad. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y lo último que les digo, la libertad de la muerte eterna. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es lo que dice la palabra, que Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Ustedes pueden entender eso? Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a ser reo en un juicio, en nuestro lugar, a presentarse por nosotros para salvar y liberar al pecador. Para salvar al pecador. Para eso vino Jesús. Vamos a orar ahora. Que el Espíritu Santo en esta mañana pueda visitarte en lo profundo. Que esta verdad, esta realidad sea tan real en tu vida. Hoy entrega tu vida a Jesús. Hoy rendila a Él. Imagínate vos, que vos sos un espectador en ese juicio. Vos estás mirando, vos estás viendo el juicio que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Hubo un juicio. El Padre tenía que sentenciar, tenía que condenar y sentenciar al pecador. Pero todos nosotros íbamos a ser juzgados y condenados. Y la humanidad estaba bajo maldición. La humanidad ya no tenía esperanza. No había luz ni salvación. Pero en el plan de Dios siempre estuvo este plan de redención. Y allí entró Jesús. Y Él fue condenado y pagó nuestra culpa. Por eso hoy le podés decir, Jesús, hablale a Jesús tu necesidad. Él te ama. Él conoce tus luchas, tus batallas. Él conoce tu familia. Él conoce los conflictos que vivís. Él conoce los conflictos que enfrentás. Él conoce, Milton. Él conoce todo lo que enfrentás. Él conoce, Jesús conoce. Jesús conoce todo. Él es el Dios. Él es nuestro sustituto, es el Cordero de Dios. Él conoce. No sé si enfrentas enfermedades, pero Jesús, en Él está, Él fluye el amor, su gracia, su misericordia y su poder. Y en esta mañana está fluyendo sobre tu vida, está tocando tu alma, está quitando la culpa que el enemigo te cargó, porque el enemigo trajo culpa, trajo condenación sobre tu vida, haciéndote sentir indigno, indigna de su amor, de su misericordia. Las acusaciones vinieron a tu mente, a tu alma, para decirte ya no hay esperanza, ¿qué más vas a ir a Jesús? Él ya no quiere saber de tu vida. Las mentiras, el engaño del enemigo, eso es mentira. Hoy caen por tierra esas mentiras. Hoy el poder del Espíritu Santo fluye sobre tu vida. Hoy el poder del Espíritu Santo fluye sobre tu vida. Él te está purificando, Él te está limpiando, Él te está santificando. Su sangre preciosa está sobre tu vida. Su sangre preciosa está sobre tu cuerpo. Su sangre preciosa está sobre tu casa. Está sobre
sobre tu familia, sobre tu matrimonio. La sangre del Cordero de Dios, la sangre poderosa, la sangre que venció al enemigo, la sangre que venció a Satanás, la sangre que venció a la muerte eterna, la sangre que venció al pecado. Esa es la sangre del Cordero de Dios. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Hoy recibí libertad. Hoy recibí sanidad. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Hoy recibí linda. Recibí ese poder, la unción de Dios que está fluyendo sobre Miguel y tus hermanos. La unción de Dios. Hoy reciban en el nombre de Jesús. Hoy pueden nombrarle a sus seres queridos. La sangre del Cordero está sobre ellos. Vos podés invocar la sangre de Jesús sobre tus seres queridos y decirle a Satanás: ellos son de Jesucristo, sus vidas son de Jesucristo. No importa cómo ellos estén, no importa en los caminos que ellos estén andando, el Señor se les va a aparecer, el Señor les va a rescatar, el Señor se les va a cruzar en sus caminos y van a regresar a la prudencia, van a regresar a la sabiduría, van a regresar a la vida en el nombre de Jesús. Rubén, en el nombre de Jesús, recibí hoy esa unción del Espíritu Santo. Hoy el Jesús ya abrió el camino, Rubén. Jesús abrió el camino, no hay nada que te impida llegar al Padre. Invoca hoy la sangre del Cordero, invoca, Rubén, sobre tu vida y entra a la presencia del Padre. Entra con confianza, dice la palabra. Entren con confianza, dice, en el nombre de Jesús. Entre con confianza. Milton Escobar, hoy en el nombre de Jesús, la mano del Señor está sobre tu vida, está sobre tu vida para fortalecerte, está sobre tu vida para levantarte, está sobre tu vida para abrirte caminos. Es la mano del Señor sobre tu vida, es la mano del Señor sobre tu casa, es la mano del Señor sobre las obras de tus manos que van a prosperar en el nombre de Jesús. Oíla, recibí esa sangre del Cordero sobre tus hijas, sobre tu familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reciban. Ignacia, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te fortalece, Ignacia. No vas a desistir ni te vas a rendir, porque el Espíritu de Dios está contigo, porque el Espíritu de Dios es tu fuerza, porque el Espíritu de Dios es el que levanta al caído. El Espíritu de Dios sopla sobre vos, Ignacia. Sopla. Hay un viento sobre tu vida, Ignacia, que está soplando. Se están yendo de tu vida esas malas vibraciones, esos malos sentimientos, esas malas palabras lanzadas contra tu vida, Ignacia. Hay un viento que está soplando, que te está renovando tus fuerzas. Hay un viento del Espíritu sobre tu vida. Recibí ahora en el nombre de Jesús. Antonio, recibí esa fuerza. Recibí esa fuerza. Recibí esa bendición de Dios que te fortalece para que puedas continuar, para que puedas pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pero te dice el Señor: Antonio, no es con fuerza, no es con ejército, no es con violencia, no es con persuasión, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu del Señor que vas a tener victoria. En el nombre de Jesús. Reciban ahora, reciban. Mariel, recibí ahora en el nombre de Jesús esa sangre del Cordero, esa unción de Dios, ese fuego del Espíritu. En el nombre de Jesús recibí el fuego de Dios, viene y consume todo lo que no es de Dios, todo diseño que no es de Dios, todo lo que se atravesó en el camino, en tu camino, en el camino de tu hija, en la relación de tus padres, todo diseño maligno. Hoy el fuego de Dios consume.
Hoy el fuego de Dios quema. Hoy el fuego de Dios quema. Hoy el fuego de Dios quema. Hoy recibí el fuego de Dios. El fuego de Dios está liberando ahora a todos los que creen. El fuego de Dios te está liberando. El fuego de Dios te está liberando ahora. El fuego de Dios está derribando, destruyendo las obras del diablo. El fuego de mi Señor Jesús está ahora destruyendo, derribando las obras malignas levantadas en contra de tu vida. El Señor hoy te libera tu mente, libera tu alma, libera tu cuerpo en el nombre de Jesús. El fuego de Dios. Dios es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que Él consume? A los enemigos. ¿Qué es lo que Él consume? Las ataduras. ¿Qué es lo que el fuego de Dios consume? Los yugos, las cadenas. Cristo rompe cadenas. Cristo rompe cadenas hoy. Cristo rompe cadenas hoy. En tu casa hay cadenas que se están rompiendo. Hay cadenas en tu familia, cadenas familiares. Demasiado tiempo ya estuvo tu casa, tu familia encadenada, pero hoy Cristo viene a romper. Hoy recibí y declará esa palabra. Jesús, vení y rompe las cadenas. Se rompen esas cadenas de vicios en tu casa. Se rompe cadenas de maldiciones generacionales, se rompen las cadenas. Hoy Jesús viene y rompe las cadenas. Jesús rompe las cadenas. Jesús está rompiendo tus cadenas. Las cadenas en los hogares hoy se rompen en el nombre de Jesús. Se libera tu familia, se libera tu casa, se liberan tus hijos, se liberan en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesús cargó sobre Él en ese madero. Se hizo maldición para que hoy podamos clamar y vivir en la bendición de Dios. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Que el Señor hoy te bendiga y te fortalezca. Amén. Mañana vamos a continuar a hablar sobre la resurrección. ¿Qué resucitó cuando Jesús resucitó? ¿Qué resucitó en nosotros? Nosotros resucitamos también. Mañana les espero 5 de la mañana, horario Paraguay. Vamos a ministrar el poder de la resurrección. Porque dice que el mismo Espíritu, Él mismo, dice la palabra, que levantó a Jesús de entre los muertos, opera en nosotros. ¿Para qué opera? Para darnos libertad, para darnos sanidad, para darnos vida emocional, espiritual, fuerza física, salud. Todo eso, mañana vamos a ministrar. Las 5 de la mañana, horario Paraguay. Les espero. Que Dios les bendiga a todos.